Muchísimas gracias a todos por asistir hoy, a los que estáis presencialmente y a los que estáis conectados a través del streaming. Yo soy Unai Ansejo, soy cofundador y coconsejero delegado de Indexa Capital. Y nada, hoy hemos venido aquí a presentaros un nuevo estudio que hemos realizado, Carlota, Iván y yo, sobre el rendimiento de los planes de pensiones y de PSVs en España en el periodo de 2007 a 2021. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, Indexa Capital es el gestor automatizado líder de inversiones independiente en España. Tenemos ahora mismo 1.400 millones de euros bajo gestión, de más de 55.000 clientes. Estos estudios los venimos haciendo periódicamente desde que lanzamos hace 6 años. Este es el segundo que hacemos de planes de pensiones y en el que hemos incorporado, además de planes de pensiones, EPSVs, que son las mutualidades que hay en el País Vasco, y lo que hemos hecho es incrementar el plazo del último estudio que realizamos. El primero que hicimos fue de 10 años y este lo hemos incrementado a 15, incorporando los 5 años que han pasado. Entonces, los resultados del estudio anterior, que hemos venido a actualizar en este, nos dijeron que de media de rentabilidad anual los planes de pensiones individuales de gestión activa tuvieron un 2%, mientras que los índices de mercado, que son esos índices a los que se supone que los planes de pensiones de gestión activa debieran batir, rentaron un 4,6%, es decir, un 2,6% menos cada año durante esos 10 años del 2006 a 2015. Solamente un 14,3% de los planes de pensiones consiguieron batir a su índice y también obtuvimos que para una categoría específica, renta variable mixta, se obtuvieron 55 puntos porcentuales en esos 10 años de menos rentabilidad comparado con el índice de mercado. Entonces, la conclusión de aquel estudio era pues, que convenía invertir en planes de pensiones indexados. Y este es un resultado que de manera teórica ya podíamos más o menos intuir, porque ya sabemos que cuantas más comisiones pagas, menos rentabilidad tienes en media, y por otro lado sabemos que si hay conflictos de interés, pues de alguna manera eso se acaba trasladando en una menor rentabilidad. Y como en este país pues los bancos son los principales gestores de planes de pensiones y los bancos hacen más cosas además de gestionar, pues típicamente surgen conflictos de interés que reducen también la rentabilidad. Entonces, en este nuevo estudio, pues los datos y métodos que hemos utilizado son los que aparecen aquí. Hemos utilizado datos de Bloomberg, de Inverco, que es la patronal de planes de pensiones y gestoras, y de Morningstar, de los 15 años que van de 2007 al 2021. Hemos analizado planes de pensiones individuales, no hemos incluido los de empleo, y planes de PSV individuales también. Analizamos los planes de pensiones separándolos por grupos o categorías similares entre sí, y son las categorías que utilizan en Inverco. Lo que buscamos es el índice de mercado que más se parece a una categoría, ahora veremos cómo calculamos esto. Y lo que analizamos es no solamente la rentabilidad, comparando la rentabilidad de cada categoría de planes de pensiones con su índice de mercado, sino que también analizamos la rentabilidad ponderada por riesgo. Entonces, estas son las 6 categorías que hemos analizado: garantizado, renta fija a corto plazo, largo plazo, renta fija mixta, renta variable mixta. Son las 6 categorías que utiliza Inverco, y ahí están los importes de patrimonio que hay en cada categoría. Donde más dinero había es en renta fija mixta a cierre de 2021 y después renta variable mixta. También aparecen los datos de patrimonio de PSV, que como ya se puede observar pues son menores que los de planes de pensiones individuales, y también son menores que los que realmente hay, pero es una submuestra porque a Morningstar solamente dan información un grupo reducido de PSVs. Entonces, ¿cómo buscamos este índice de mercado contra el cual comparar la rentabilidad de cada categoría? Pues tenemos un listado de en total, un segundito, sí, de en total pues unos 26 índices de mercado, y lo que buscamos es combinaciones de 2 índices. Y además buscamos, permitimos, por ejemplo, que un índice pese un 10 y el otro un 90, es decir, combinaciones lineales de 2 índices, con lo cual el número de combinaciones es más de 2.000. Y lo que buscamos es, entre esas 2.000 potenciales índices de mercado, el que más se parece a la categoría que queremos comparar.
¿no? Entonces, pues, ¿y cómo lo analizamos específicamente? Pues con una medida que se llama tracking error, que básicamente es una medida que dice cómo se parece un índice contra un fondo o una categoría de fondos. Ya tienes el resultado de este análisis. En fondos garantizados, por ejemplo, pues es un 10% MSCI Europe, renta variable europea, y un 90% renta fija de 1 a 10 años. Y, por ejemplo, renta variable mixta es un 50% bonos a corto plazo y un 50% la eurozona, lo cual es una buena muestra de un sesgo típico que tienen los gestores activos en España y los de planes de pensiones también, que es que tienden a invertir mucho local, eurozona o España, cuando nosotros pensamos que en realidad la inversión debería ser global. Y ahora le doy paso a Álvaro. Ah, Iván, perdón. He dicho Álvaro. Sí, pues buenas. Paso a comentarle los primeros resultados que hemos obtenido de este estudio. Primero comentar que hemos calculado la rentabilidad para las categorías al comparar los planes de pensiones contra el índice de referencia. En este caso vemos cómo en la rentabilidad media anual de todos los índices de referencia ha sido mayor para las categorías que para los planes de pensiones. Y en media esto ha supuesto una diferencia de rentabilidad de 1,6 puntos porcentuales menos al año. Comentar que estos cálculos hemos tenido en cuenta el sesgo de supervivencia, y es que hay muchos planes de pensiones que dejan de existir a mitad de periodo porque las gestoras los cierran o los fusionan con el objetivo de intentar enmascarar esas bajas rentabilidades que han obtenido y que no aparezcan en los estudios. Nosotros los hemos incluido. Nos enfatizamos en la categoría de renta variable mixta, que vemos donde la diferencia es la mayor. Para esta categoría hemos tenido una diferencia de rentabilidad anual de 2,4 puntos porcentuales menos para los planes de pensiones que para el índice de referencia. Esa es la categoría en la que se incluyen los planes de pensiones de Indexa de categoría del perfil del riesgo del 4 al 7, la renta variable mixta. Vemos que al acumularlo en los 15 años esto ha supuesto una rentabilidad para los planes de pensiones de media del 19% frente al 70% del índice de mercado. Es decir, los planes de pensiones han rentado 3,7 veces menos en este periodo de estudio. Además de calcular rentabilidades, hemos decidido también calcular rentabilidades ponderadas por riesgo, para poder comparar mejor y tener en cuenta también el riesgo de las inversiones. En este caso hemos decidido compararlas mediante el estadístico alfa, que es una medida que mide la diferencia de rentabilidad ponderada por riesgo. En concreto, pues mediría la habilidad de un gestor para obtener rentabilidades por encima del índice de referencia, del mercado. Vemos como en todas las categorías esta alfa es negativa, es decir, los gestores no consiguen batir al mercado, sino que además están destruyendo patrimonio y rentabilidad. Y bueno, en este caso, con algunos estadísticos como el estadístico T, hemos visto que este valor es significativamente distinto de 0 al 90-95%. Vale. Aparte de comparar rentabilidades medias, hemos cogido plan a plan de pensiones para ver cuántos de ellos han conseguido batir al mercado en los últimos 15 años. Bueno, vemos que en el total solo el 6% de los planes de pensiones ha conseguido rentabilidades superiores a su índice de referencia, donde las categorías que mayor podrían superar serían pues las de renta fija a largo plazo, renta fija mixta, que obtienen pues, un 16% para renta fija a largo plazo. Por último, hemos querido comentar el caso de los closed indexers. Vale, pues esto es un tema en el que la gestión activa tiene a parecerse mucho tanto a los planes a los índices de mercado, que incluso podríamos decir que los planes de pensiones activos en verdad tienen unos movimientos como si fueran planes indexados. Estos son los que denominamos closed indexers. Vale, hemos visto que en el total, el porcentaje de los planes closed indexers, el 35% de los planes de gestión activa se pueden ser considerados como planes de gestión indexada por su similitud al mercado. Las categorías que en mayor planes tenemos de falsos planes activos serían pues, las de renta fija, debido a que las rentabilidades vienen dadas sobre todo por la rentabilidad de los bonos, que suelen ser similares para todas las categorías. Con esto tenemos los resultados de los planes de pensiones y ahora pasará a Carlota a comentarle los de los planes de PSV. Gracias.
será aquí ahora mismo. Gracias, Iván. Bueno, en esta nueva parte del análisis vamos a comparar los resultados de las EPSVs y los índices de referencia. Los resultados son claros. Las EPSVs han rentado de media 1,9 puntos porcentuales menos que sus índices de referencia. En este gráfico vemos esos resultados. Aquí merece la pena resaltar que los resultados de los índices de referencia son un poquito diferentes a los que hemos mostrado anteriormente. Y la razón es porque los índices de referencia están calculados utilizando los índices de mercado y optimizando por tracking error, como os hemos contado anteriormente. Aquí la categoría que más diferencia observamos es la de renta variable, en la que hay una diferencia de 3,3% anualizado en el periodo del estudio. En este análisis también queríamos saber cuáles de estas EPSVs se podrían considerar como closed indexes o falsos activos. Observamos que más del 40% de las EPSVs podrían ser considerados, tienen un tracking error inferior a un 3% y por eso podemos considerarlos como falsos activos. De nuevo, la categoría de renta fija, corto plazo y largo plazo, es la que presenta mayor porcentaje de este tipo de planes, donde prácticamente todos ellos son considerados falsos activos. Y para terminar, me gustaría resumir las conclusiones más importantes de este estudio. El rendimiento de los planes de pensiones individuales en España ha sido de un 1,6 puntos porcentuales inferior a sus índices de referencia y el de las EPSVs ha sido un 1,9 puntos porcentuales inferior a sus respectivos índices de referencia. Y la razón principal son los costes, y es que menos costes, más rentabilidad. Y esto es clave a la hora de elegir los planes de pensiones o EPSVs para cada uno. Las rentabilidades medias en el periodo de estudio han sido para los planes de pensiones y EPSVs 1,8% anual y para los índices de referencia en el periodo de estudio ha sido de 3,4%. Esto significa que acumulado representan el 30,7% de los planes de pensiones y EPSVs en cuanto a rentabilidad versus el 64,2% de los índices de referencia, más del doble de rentabilidad. Utilizando el volumen de final de 2021 para estos fondos, que era de 84.000 millones gestionados, tuvieron unos beneficios de 25.000 millones de euros y podrían haber rentado 52.000 millones de euros. Y sabiendo que hay 7,6 millones de partícipes en planes de pensiones y EPSVs, en media 3.600 euros han dejado de ganar estos partícipes, cada uno de estos partícipes, por no estar invertido en planes de pensiones y EPSVs indexadas. Muchas gracias.